¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo ya hace 31 años en un desafío más de Jorge Morelo, tocando los temas más relevantes que se suceden en la Argentina, como en este caso nos pareció interesante hablar un poco de la situación económica, política y social, un tema muy complejo para todos los argentinos, si además tomamos como referencia estas cosas que se vienen ventilando en estos últimos tiempos, que nos están alarmando, que nos llenan de angustia y que no tengo dudas terminan afectando el bolsillo de los argentinos. Y me refiero específicamente a la corrupción. La corrupción que no es patrimonio de un gobierno, porque desde que yo recuerdo, y voy a establecer 60 años para atrás, la corrupción siempre estaba instalada, en algún momento florecía, siempre había hechos de estas características, que terminaba incidiendo en la situación de todos y cada uno de nosotros, aumentando la pobreza, aumentando la desigualdad, aumentando la falta de inversión, aumentando la desidia, aumentando tantas cosas que nos terminan lastimando a todos los argentinos. También es cierto que esto no solamente es la causante de todo lo que está viviendo. Sabemos que hoy se están tomando muchas acciones, se está tratando de nivelar el déficit fiscal, se está tratando de reducir los gastos del Estado, se está tratando de achicar la inflación para ver si vienen inversiones, para ver si se mejora la situación de todos los argentinos, pero que a la luz de los hechos vemos que no está dando todavía resultados. Vemos más indigencia, vemos más gente pobre, vemos más ajustes, vemos lo que vimos ayer o antes de ayer. Gran parte de los argentinos en un paro que exigían o que manifestaban reclamos a algunos y perjudicaba a otros. Es como que no se encuentra el equilibrio y esto nos anima a preguntarnos por qué no se toman políticas sostenibles, por qué no hay actitudes comprensivas que favorezcan las inversiones en el país, por qué seguimos con esto, con este eslogan de la culpa la tiene la herencia y cada uno de los gobiernos que toman el poder vuelven a hablar de la herencia. Y esto me anima a preguntar, hoy estamos con exministros de Economía, con exsenadores, diputados, académicos y los jóvenes de siempre para hablar un poco de esta cuestión. Porque esto me anima a preguntar por qué no se encuentra el equilibrio, por qué no se establecen diálogos de consenso en favor de las necesidades de la gente. ¿Qué es lo que está prevaleciendo? ¿Lo individual sobre lo colectivo? ¿La indiferencia? ¿La falta de capacidad? ¿La falta de responsabilidad? ¿Qué es lo que nos está sucediendo a los argentinos? Me pareció muy atinado hacer un programa de estas características para conocer la opinión de aquellos que de alguna manera tuvieron el poder y hoy tienen incidencia en la opinión de la gente por el conocimiento que tiene, que seguramente es más que el nuestro. Señores, ¿qué opinan de lo que está pasando? Eduardo. Palabras. Bueno, muchísimas gracias en principio por la invitación. No, un placer después de tanto tiempo, otra vez estás, ¿no es cierto?, en el ruedo de esto, de discutir las cosas que tanto importan a los argentinos. Un poco discutiendo esto, ¿no? Bueno, yo te diría lo siguiente, mirá, a mí me parece que hay que tener claro algo que siempre marcamos en economía. Los planes económicos son instrumentos de objetivos políticos, siempre, ¿no? A veces discutíamos esto en economía hasta que alguna vez Seferino Reato le hizo una entrevista a Videla en Campo de Mayo y le dijo, mira, el plan económico para nosotros era secundario. Lo que nosotros queríamos era disciplinar a la sociedad argentina, terminar con la economía industrial. Así fue. Porque ahí se infiltraba el peronismo y se infiltraba el marxismo. Y sabíamos que teníamos que matar 8.000 personas para eso, pero no podíamos fusilar 5 en Córdoba, 3 en Rosario. O sea, todo era secundario a eso. Digamos, formó parte de eso, ¿no es cierto? Para Alfonsín el plan económico en realidad tenía como objetivo poder completar la transición democrática. Entonces tenía que a veces ceder ante la sociedad rural, ceder ante lo hacía porque él quería entregar el mando, ¿cierto? En el caso de Menem era durar, si podía, 10 años, 100 años, coronarse rey.
Y en el caso de kirchnerismo era generar una sucesión familiar, Néstor, Cristina, a ver si alguna vez llegaba a Máximo, ¿no? Y las medidas económicas se iban tomando en función de eso. Siempre las medidas, los planes económicos responden a objetivos políticos, ¿no? Y pasa ahora también. En el caso de Milei pasa. Ahora, y tenemos una ventaja que él declara sus objetivos políticos. Te pregunto, políticos, ¿los ¿no? objetivos políticos dejaron de ser el bienestar de la gente? Yo creo que sí, efectivamente, desde hace mucho tiempo han estado concentrados en la sucesión en el poder, la permanencia en el poder. Claro. Yo recuerdo una cosa, hay un dato que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, 1950 años, porque en Argentina, muchos en Argentina dicen, esto comenzó hace 70, comenzó hace 80, comenzó hace... Mira, vos tomás 1900, el PIB per cápita de la Argentina era 65% de un australiano. 1975, 65% del de un australiano. Lo mismo. Hoy es 15% del de un australiano. 1974 la Argentina tenía 23 millones de habitantes y 1 millón de pobres. Claro. Hoy tiene 46 millones de habitantes y 23 millones de pobres, digamos. Eso pasó en los últimos 50 años. En gran medida fue planificado por la dictadura, ¿no es cierto? Que aparte nos ganó la batalla cultural. Yo digo, vos preguntabas recién cosas, en la Argentina no se habla más de desarrollo industrial, no se habla más de planificación, no se habla de estrategia, no se habla de fortalecer la burocracia estatal. Ahora. Desapareció, Claro. Desapareció todo, ¿no? Sí, y ahora llegamos al extremo de creer de que a 23 millones de pobres, a 7 de cada 10 chicos pobres, 5 de los cuales no terminan la secundaria, lo va a resolver espontáneamente el mercado, digamos. Entonces llegamos a esa paradoja, pero Milei lo dice claramente, ¿no? Es decir, busca estabilizar la economía, ¿para qué? Para reducir al mínimo el Estado. ¿Qué cosa no toca? No toca seguridad. ¿Qué es reducir el resto del Estado? Quiere achicar la educación, quiere achicar la salud, quiere achicar la previsión social y las políticas de promoción. Eso achicar el Estado, porque policía no toca, ¿no? Entonces, con el Estado mínimo posible y estabilizar cómo. Y vamos a exportar recursos naturales, gas, petróleo, litio. Mi problema es el siguiente. A 23 millones de pobres que viven en los conurbanos del país, ¿cómo le vas a dar trabajo con pozos explotados en Vaca Muerta? No lo vas a resolver. Pero tampoco le interesa, él no forma parte de sus objetivos. Ahora, esto, Jorge o Charlie, ¿lo resuelve el Estado? ¿Cómo lo ves, Jorge? O Charlie. No alcanzaron los corbateros, estamos en situación de... Yo no creo que el Estado resuelva demasiado nada. Acá diciendo con mi colega, y él lo explicó muy bien, así que soy respetuoso de su pensamiento, me parece que está bien. Yo estoy un poco del otro lado. No creo que el Estado haya resuelto nada en la Argentina ni en el mundo en los últimos 100 años. Al contrario, ha crecido desmedidamente de una participación arrancando el siglo XX del 5 o 6% del gasto público en Estados Unidos, en la Argentina era similar, a hoy lo que tenemos. En este país nosotros hoy estamos en el 40-30, creo que se bajó al 30%, pero de cualquier manera 40-30%, Estados Unidos tiene una participación del orden del 30%, los europeos también, estados gigantescos y que no resuelven el tema, porque el tema de la pobreza no pasa a través de políticas estatales. Es decir, yo creo que la política, y coincido con Aguilar, es el desarrollo educativo, pero convengamos, se educa en la casa, el Estado instruye, el colegio instruye, le da herramientas y le da capacitación para que pueda entender muchas cosas, tecnología, pero la educación básica, la educación moral y todo lo que es, viene en la casa. Pero nosotros hoy, el plan económico, los planes económicos de nuestro país, lamentablemente, de una manera u otra, todos han fracasado, porque esta parte acá diciendo también, él es más macroeconomía que microeconomía, no sé si me equivoco, pero la macro tampoco resuelve demasiado las cosas, es una visión muy de arriba. Pero volviendo al tema, el plan económico de Milei es muy simple, no hay plata. Busca el equilibrio fiscal, que es lo que está teniendo,
disminuir el gasto, que es lo que se está haciendo, lleva mucho tiempo disminuir el gasto, convengamos, y buscar el equilibrio fiscal, disminuir la inflación, que se ha disminuido grandemente, y tratar de dar certidumbre y que el Estado dé lugar, dé un paso, un contado para que desregular la economía, quitarle muchas regulaciones, mucho papeleo, mucha burocracia que no tiene sentido. Es decir, acá tenemos un montón de instituciones, organismos, y que no se logra porque, digamos, nuestro país en particular tiene una productividad muy baja. O sea, tenemos muy buenos recursos, pero no tenemos caminos, no tenemos ferrocarriles, no tenemos vías navegables, no tenemos las líneas aéreas, es decir, todo está a medio hacerse. Cosa que los países europeos y Estados Unidos tienen un Estado grande, pero tienen un sector privado muy productivo, lo cual compensa. Pero nosotros no, ¿me entendés? Entonces nosotros nos está costando, y para terminar, la incertidumbre. Yo veo en el 2001 un Congreso que aplaudió de pie el default, todos ahí. Y hoy tenemos un Congreso que, si bien ha mejorado, porque hoy el Congreso ha tomado una participación muy importante en la vida ciudadana, hoy está funcionando. Durante muchos años fue una escribanía y levantaban la mano, hacían la ley y no pasaba nada. Hoy está funcionando, a pesar de, pero todavía falta, es decir, armar ese entramado político, digamos, más conscientes de lo que es una república y hacia dónde uno quiere ir. Pero liberar al sector privado de la carga fiscal, de la carga pública. Santiago, ¿vos crees que se está encontrando el equilibrio entre el Estado y las necesidades de la gente? Atento a lo que estamos viviendo. Hay cosas que se tenían que hacer. Gastar menos de lo que se recauda es un principio que no se necesita ser economista para saberlo. Si en tu casa gastas más de lo que entra, no hay. Pero hay necesidades a veces en tu casa, por trasladarlo metafóricamente a esto, que tenés que satisfacer. Por ejemplo, un problema de salud, la educación de los chicos y tantas otras cosas que me parece que, por lo menos hasta ahora, me da la sensación de que no se está encontrando el equilibrio, y tenemos 23 millones de pobres y tenemos tantas otras cosas, los niveles educativos por el suelo, que esto no es patrimonio de este gobierno sin ninguna duda, y hay coletazos que se están recogiendo ahora y se están tratando de modificar o no lo sé. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, lo primero es que es cierto que hay ciertas cuestiones en la economía del mundo y en la economía de la Argentina que de alguna manera ya están saldadas, ¿no? Más allá de algunos discursos minoritarios, es que el mundo avanzó y sobre todo la conducción de los países del mundo mejoraron con mayor presencia del Estado y no con menos presencia del Estado, ¿no? Propios y ajenos, en el mundo bajó la pobreza, bajó la indigencia, independientemente de la situación de Argentina, con un montón de países que al principio de su crecimiento o en el desarrollo han tenido mayor presencia del Estado a través de subsidios, a través del control de la infraestructura estatal, a través de un montón de herramientas que el Estado permitió acompañar al sector público y principalmente al sector privado para mayor desarrollo, ¿no? Eso está saldado. Permitime de alguna manera. Te pregunté algo en el medio de todo esto. De estados saneados. Sí, no depende. Con la situación de lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. No, por eso digo, dejo a la Argentina un poco de lado porque hay una coyuntura particular. Claro, ¿no? Pero cuando yo te dije hace 65 años que yo recuerdo que siempre hechos de corrupción se vienen manifestando en detrimento de... Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas los estados que colaboran, de los países que yo conozco, son estados que por lo menos la corrupción no es moneda corriente, ¿viste? Hay excepciones para que la regla funcione, pero creo que es una decisión o por lo menos algo que está generalizado en el mundo de qué funciona y qué no. Lo mismo pasa en la Argentina. Yo creo que parte de nuestro problema, sobre todo en los últimos años, fue no tener un plan particular de estabilización macroeconómica en la Argentina. Hoy es una condición necesaria en la que se está llevando adelante. Yo tengo muchas críticas particulares, pero es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de una mejor vida de la población, ¿no? Y uno podría analizar un montón de motivos que vos mencionaste, que tiene que ver, primero, con los servicios públicos que tiene el Estado, que son garantes del desarrollo, de una mejor convivencia, de un mejor desarrollo familiar, de conseguir trabajo, de tener una mejor formación. Punto número uno. Punto número dos, en términos de la cuenta del Estado. No hay una única forma de administrar el Estado. Voy a dar un único ejemplo. Como vos decías, uno no puede gastar más de lo que le ingresa al Estado. Eso, pongamos comillas, dependiendo, una familia
tiene un año que a veces se endeuda con la tarjeta de crédito porque va a hacer una inversión en su casa, seguramente gasta más y al año que viene tiene que ajustarse para poder pagar la deuda que tuvo. Pero esto no es un ejemplo argentino. No, por supuesto. Pero eso no significa que nosotros no podamos trabajar con el Estado para tener mayor inversión. Claro. Y segundo es cómo uno llega, ¿no? Uno podría en su casa tener 2 trabajos, invertir mejor sus fondos, ¿no? Apostar a sus chicos que puedan crecer, que tengan mejor educación. En el Estado pasa lo mismo. Vamos al ejemplo más reciente que tuvimos en discusión en la Argentina, que tiene que ver con la educación, ¿no? El Estado podía tener exactamente los mismos números, ¿no? El mismo resultado fiscal en Argentina, tomando 2 decisiones. Una, se tomó la decisión de bajar el impuesto a los más ricos de la Argentina, a las 100.000 personas más ricas, bajándoles bienes personales, que equivale a 2 presupuestos para todas las universidades de la Argentina, ¿no? Entonces, digo, esa es la conducción de lo que cree el Estado, sea Milei, sea Cristina Fernández de Kirchner o sea el presidente que sea. Pero el resultado que vos decís, a veces miramos el número, el resultado es exactamente el mismo, tomando 2 decisiones. En una, se terminó bajando el gasto a lo más preciado que tenemos en Argentina, que permite el desarrollo productivo, industrial, desarrollo académico, de mejor formación, en detrimento de las 100.000 personas más ricas de la Argentina, ¿no? Entonces, a veces discutimos, como digo, el resultado, pero discutimos el proceso. Y hoy hay un problema en Argentina realmente institucional, porque si miramos unos años atrás, en la conducción de la presidencia se discutían mucho las formas, hoy la forma parece quedar de lado, ¿no? Y discutimos solamente algunos numeritos para decidir si estamos bien encaminados o no lo estamos. Ahora, yo soy un renegado de hablar siempre la herencia, porque el problema lo tenemos hoy y hay que buscar las soluciones hoy. Sí, por supuesto. Pero estas actitudes y estas resoluciones que se tomaron, por ejemplo, vos pusiste 100.000, le sacamos plata a los 100.000 que tienen más guita en favor de, no dieron resultados. Cuando me dan las mediciones de la educación, siguen siendo un desastre y siguen cayendo en la Argentina. Los niveles... Hoy fue tapa o ayer en el Diario Norte la decadencia de la escuela primaria. Un chico de 6º grado no sabe comprender lo que lee. Entonces, permitime disentir. Las políticas de Estado llevan un proceso. Y hay muchos resultados positivos, por ejemplo, en las universidades, que el 68% de las personas que salieron de la universidad, de su generación, son los primeros. Entonces, obviamente, la inversión en las universidades tuvo un fruto positivo. Sí, yo no me refería a nivel superior, ¿no? No, bueno, pero por ello podemos discutir... Voy a la esencia, bueno, a la base. Si nos vamos al nivel primario-secundario, nosotros en Argentina terminamos con la analfabetización de la gente, ¿no? Claro. Ahora, eso no significa que haya muchísimo por mejorar, pero acá no estamos discutiendo si los chicos tienen que estudiar programación, robótica, si tienen que tener idiomas como materia principal. Estamos cambiando el eje de la discusión, ¿no? En detrimento de otras. Los chicos se salen de la vaina ya para intervenir, dale. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero un arreglo a tu dato. Nunca hubo tan pocos pobres en el mundo, pero es gracias al capitalismo, no gracias al Estado. El Estado no crea riqueza, la destruye. El capitalismo es la que la crea. Eso primero. Después lo que dijo Eduardo, decía que el gobierno no tenía un plan. El gobierno tiene un plan y además respeta las instituciones. El gobierno, sabemos bien que la educación y la salud y también la seguridad son potestades de las provincias. Al gobierno solamente le quedaría lo que es la educación superior y la seguridad nacional. Hablando de que no tiene un plan o que el Estado no se está encargando, estamos viendo, digamos, los datos a simple vista de que el Estado se está encargando 100% de encauzar el plan económico para la finalidad que tiene el gobierno, que es que a cada 20 años seamos una de las economías más grandes del mundo. O sea, me van a decir que no hay plan. ¿Cómo que no va a haber plan si bajó la inflación a un dígito en menos de un año? No va a haber plan si tenemos el primer año en más de 100 años sin déficit fiscal. Me van a decir que no hay plan. Me van a decir que no hay plan con todo el... Ya está abierta el debate. Con todo el planeamiento de seguridad que se está haciendo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción. Un conjunto de cositas sobre algo que decía Charlie y después voy ahí. El Congreso aplaudió de pie en su momento el default. Cuando se estatizó la deuda, 20.000 millones de dólares del sector privado en el 82, nadie aplaudió de pie. O sea, los grandes grupos económicos de Argentina debían dólares afuera. Sí. El Banco Central dijo, ¿sabes qué? Lo tomo yo, debeme pesos a mí, te los voy licuando a una tasa de interés. En ese momento nadie aplaudió de pie. Es decir, porque hay que hablar de todo. Cuando hablamos de que no hay plata, no es verdad, digamos. Eso no es verdad.
20.000 millones de dólares de las exportaciones, vos en vez de dárselas al Banco Central, las podés liquidar al Blen. ¿Y las IRAs? ¿Cómo pagas las IRAs? Podría formar parte de las reservas. Podrían formar parte de las reservas. 20.000 millones de dólares, ¿no es cierto? La deuda con las IRAs que dejaron, ¿cierto? ¿cómo se pagan? No importa. Pero al margen de eso, hoy el que exporta, vos exportás, en vez de darle al Banco Central, le das el 80% al dólar oficial, a la reserva del Banco Central. 20% los podés liquidar al CCL. 20.000 millones de dólares son por año. Y reitero, no hay plan económico del gobierno. A ver, para que tengamos una idea de qué cosa es un plan económico. Un plan económico son 3 patas, digamos. Entonces, una cuestión de equilibrio externo. Tenés que tener entrada de dólares comerciales o inversión directa que te permita acumular reservas. Eso es equilibrio externo. Equilibrio interno es capacidad instalada y pleno empleo. Y equilibrio dinámico es que vaya creciendo la productividad. Eso es un plan económico. Cuando tenés armado algo así, tenés un plan económico. Sí, el gobierno lo tiene totalmente armado. No, el gobierno... A hablar de eso está el RIGI, que es que a ver, te reitero una cosa. El plan económico del gobierno hasta el momento, el plan económico del gobierno hasta el momento son 5.800 millones de dólares de reservas negativas. Ese es el resultado que dio el plan económico del gobierno hasta este momento. 5.800 millones de dólares de reserva negativa. El segundo componente del plan económico, reitero, ¿cuál es? Yo pago 60% de tasa de interés por la deuda en pesos, la tomo vía LECAPS, ¿no es cierto? Con esos pesos agarro y le compro dólares al Banco Central y con esos dólares lo deposito en los Estados Unidos para que suban artificialmente el precio de los bonos argentinos, por eso baja el riesgo país. O sea, realmente me estás diciendo que hicieron bajar el riesgo país lo que te estoy de 3.000 diciendo es a 800 lo que te estoy diciendo es que hay una bomba de tiempo monumental que va a explotar en la Argentina. Bomba de tiempo es la que dejó Sergio Massa con la inflación corriendo el 1% Sergio Massa es un payaso. Un desastre. Sergio Massa es un payaso, yo no lo defiendo para nada, digamos. Digo, hay una bomba de tiempo monumental en la Argentina. Vos tenés el año que viene 15.000 millones de dólares de deuda que pagar y no tenés la plata para pagarlas. Y tenés, si la economía crece 3%, no 5% como dice el gobierno, si crece 3%, necesitas 15.000 millones de dólares adicionales para el déficit comercial que vas a tener. O sea, necesitas 30.000 millones. ¿Cuánto tenés? Menos 5.000. Si tienen suerte van a aguantar hasta las elecciones de octubre. Después de las elecciones de octubre, ponete el casco, porque va a volar por los aires. A ver, claramente... Directamente yo creo que es una visión totalmente sesgada. Vamos 10 meses del gobierno. Decían que no iba a poder tener superávit fiscal y desde enero tiene superávit fiscal. Nadie cuestiona eso, pero que va a tener superávit. El punto... Si vos parás la deuda pública, nos bajás poné el micrófono, Eduardo. Si vos parás a cero la obra pública, le bajás 35% el sueldo a los jubilados y 35% el sueldo a los empleados universitarios, y yo también tengo superávit fiscal. Ahora, ese superávit fiscal no sirve para nada. Nadie bajó el sueldo a nadie, No digas mentiras. No, bueno, estoy hablando de aumento por debajo de la inflación. No digas mentiras porque la inflación que quedó fue el rezago 40% menos ganamos los profesores universitarios, 40% menos los jubilados y toda la obra pública está paralizada. O sea, en un año y medio ya no vas a poder exportar porque los caminos y los puertos no dan más. Dale, Santiago, un minutito y vamos muy corto. Existe un plan económico, yo coincido con los puntos que dice Eduardo, principalmente hay que ver los resultados. Nosotros tuvimos una gran devaluación en diciembre, ¿no? Que este gobierno llegaba a tener un tipo de cambio alto para acumular reservas, acomodar el sistema del mercado cambiario y tuvimos un ajuste del 30% del sueldo de todos los argentinos y hoy tenemos un atraso cambiario aún peor que el recibido en diciembre. Hoy que obviamente están haciendo una política kirchnerista de los años 2012-2013 de frenar el tipo de cambio, no acumular reservas, ¿no? Lo único que agregan a esto es un ajuste más recesivo para la población. Vamos al ejemplo acá del Chaco principalmente. El sector privado, el sector privado hoy tiene acá en la provincia del Chaco, es de las provincias que mayor cantidad de empleo privado perdió, 6.000 empleos menos y 13.000 en el sector de la construcción. 18.000 personas que hoy no tienen una perspectiva de futuro, ¿no? Podemos hablarle del tipo de cambio BLEM, le podemos hablar de la situación fiscal. Ahora, es fácil cerrar los números con la mayor cantidad de la población excluida. Esas 18.000 personas que no estamos hablando de trabajadores públicos, estamos hablando de trabajadores de los comercios, de las industrias, del agro,
18.000 personas que hoy están excluidas del mercado formal, ¿no? Entonces, claramente los resultados que tenemos hasta hoy del programa económico, por lo menos a mí, no me gustan y creo que no van a generar un desarrollo positivo hacia adelante. Vamos, Sin lugar a dudas. vamos a un cortecito comercial y volvemos en un minutito.